Club de lectura Entre páginas con Susana de Murga. Muchas gracias a todas por acompañarnos. El libro que hoy nos convoca es Orfandad, de Karina Sosa. Es una novela que se mueve entre lo íntimo de una experiencia personal y el movimiento político ocurrido en Oaxaca en 2006. Hay que resaltar que nos presenta la escritura como el medio idóneo para ahondar en las historias terribles. Y el libro, la verdad, a mí me gustó mucho, por eso dije: "Ay, sí, vamos a leerlo". Lo vivimos, ¿no? No sé, los jóvenes, más Sí, jóvenes no, sí, pero sí, sí. No, yo sí me acordé. Fíjate que a mí me tocó, pues, cuando empezó, me acuerdo que fui de comisión a Oaxaca y, porque tú estabas en el IN en y me acuerdo que se paralizó la ciudad y ya, bueno, me acuerdo que íbamos a ir a no sé dónde y ya no pudimos salir porque no había manera, o sea, de moverte, estaba paralizada la ciudad. Entonces sí me acordé, por supuesto. sí, impresionante. Y y bueno, pues este libro yo creo que también lo que es entrañable es que sea al mismo tiempo algo tan íntimo de ella, ¿no? Y que lo combine con la historia, pues, real de, pues, de los maestros en Oaxaca. Y me recordó, o sea, me hizo pensar en el libro de que acabamos de leer la vez pasada de ¿verdad? Sí, Que sí, totalmente. porque dices: "Qué chistoso, 2 testimonios sobre la vida de 2 papás", pero como uno, aunque tenía esa vena rebelde, pues, no desprotegió a su familia, y al otro le ganó, bueno, le ganó la rebeldía y además lo encarcelaron mucho más, me imagino que más joven que de lo que mataron al de El olvido que Yo seremos, ¿no? creo que sí, quién sabe, pero sí, yo creo que sí más joven, porque no era tan grande el Flavio Sosa en aquella época, No, no, pues yo creo los hijos estaban chiquitos, o y sea los que hijos estaban muy chiquitos, exacto. ujú. Sí, pero me digo, cómo a veces, escoges libros y te encuentras coincidencias que ni habías pensado. Y como que de alguna manera, eh, pues, es como una relación de amor y odio, ¿no? Yo creo que tienen estos hijos de líderes sociales, porque por un lado hay admiración por lo que están haciendo y todo esto, pero por otro lado es así como: "Me abandonaste, yo no era nada para ti", ¿no? Era una pulga, ¿no? Bien, Sí, así se dice. dice, ¿no? O sea, no, me ignoraba por completo, ¿no? Pero a la vez como mucha admiración por la lucha del papá. Sí, sí, yo creo que, que además la lucha, te hace admirarlo, pero además de que el papá abandona a los hijos, también la amenaza de sentir que corres el peligro que está corriendo él, ¿no? Que dices: Sí, "Ay, exacto, si se hubiera quedado en la casa, aquí todos estaríamos tan contentos", ¿no? exacto, ya ves lo que le pasa al hermano, ¿no? Al Sí, hermano del Flavio Sosa. Yo realmente no sabía, yo sí sabía del periodista fue muy sonado, ajá, yo también me acuerdo del periodista. pero del hermano, pues no, la verdad. Pues el hermano, pues ni vela en el entierro tenía. Nada, nada. Y metieron a otro también, a otro hermano. Sí, 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 pero es que también eso de la justicia no se nos da tan bien. Y luego, creo que otra cosa que la verdad hay que destacar, que lo de los hongos, ¿no? Qué impresión. Ah, sí, esa narración es muy buena, la verdad. Sí, porque está legible, la comprendes, pero sí dices, vas, vienes, ¿no? Y como que Lucrecia es como el factor que ayuda un poquito a medio ordenar, ¿no? Porque a medio ordenar ese discurso medio caótico de que regresas y vas y todo, pero como que Lucrecia la ancla, ¿no? Sí, sí, y además la va guiando como, no, a veces no sé, yo creo que cuando empieza a sentir demasiado enojo o demasiado coraje, ¿no? Le dice: "Ese no es tu
tu problema, ¿no? Tu papá y tu mamá ya fueron, o sea, Exacto. búscate, sí. Yo no sé, la verdad me da mucha curiosidad preguntarle a Karina si le sirvió y creo que su respuesta va a ser sí, ¿no? Sí, yo creo que sí, porque, pues, se topó con una buena guía, Chamana. ¿no? Yo creo que la clave es esa, ¿no? La guía. Sí. A mí me daría pavor que me diera un brote psicótico, pero yo creo que A mí también. es pero que nos cuente la próxima vez. Sí, ya de por sí. Es Entonces, sí, ya de por sí los pelos de punta sí, ya se me van a parar hasta los de la espalda como a los perros. ¿Sabes qué me encantó también? El juego con las palabras, ¿no? Cómo, o sea, cómo para ella la palabra es casi la piedra angular, ¿no? sí. De hecho, pues, estudió filología, ¿no? O sea, yo entendí Sí, eso, ¿no? Que había sí. estudiado sí, Y es, ¿no? De toda esta corriente de que el mundo existe hasta cuando lo nombras, ¿no? exacto. Y lo dice como varias veces, ¿no? Hay un punto en el que cuando la amiga le dice que tiene el don de la escritura, ¿no? Que dice que leer salva, leer la salvó a ella y salvó al papá en la cárcel, Ujú. ¿no? Pero más aún escribir la salvó, creo yo, ¿no? Que Sí, también exacto, exacto. que eso se me hace superlindo. Sí, y hablando de eso, que había una frase que déjame no, es no de hablar, sino cuando habla de lo de cuando se empiezan a organizar, ¿no? Dice: "Somos los que no han sido mirados", ¿no? Eso me gustó muy Sí, buena, bueno, sí, es dramático, ¿no? O sea, es sí, dramático, pero es eso, fíjate. sí, y además, ahora sí que los que no han sido mirados te queda como que y los que nunca van a ser mirados, Y porque los que nunca van a ser mirados, finalmente termina así. qué cosa. Sí, la novela avanza desde el silencio que desde el conflicto explícito. ¿Cómo escribe lo que no se dice sin traicionarse, sin traicionarlo ni volverlo retórico? Yo creo que el silencio atraviesa toda la novela en el plano íntimo, por lo que nos decía Marce también de que ella se siente no vista, ¿no? Y yo sí creo que para los niños, me acuerdo que el ginecólogo, él decía: "Cada niño se merece por lo menos 2 años de reinado". Ya después hay que desbancarlo para que tampoco se vaya a creer que puede Acostumbrar. con pero, ese silencio de no ser vista, yo creo que la persigue hasta el día de hoy. Y porque todas sus y además también atraviesa, porque lo dice en una frase que ahorita busco, que también no solo está el silencio en cuanto a su vida, y está cómo se silencia la verdad en el plano político, ¿no? Porque los periódicos no ponen lo que en realidad está pasando. Los encierran y los acusan de revoltosos y no tienen voz, ¿no? Creo que estaban las radios, pues, las radios populares. Marce, tú estabas en eso también, ¿no? Este, pero en realidad, a nivel nacional, que también lo dice Karina, se estableció que los maestros eran unos revoltosos, que cada año se plantaban y que lo único que hacían es que privar a los niños de las clases. Y, y en eso, yo creo que ahí es donde atraviesa el silencio, porque obviamente la novela en sí lo que está haciendo es romper el silencio, ¿no? Pero se siente detrás todo todo ese dolor de haber permanecido callada. Em, También está el silencio de la introspección, la invisibilidad, sobre todo también con lo que decíamos, ante la personalidad arrolladora del padre, ante las pérdidas, ante el idealismo, y ese como también decíamos, se vuelve contagioso ese idealismo y entonces crea
una relación de amor-odio o de admiración-odio en la que no tienes un padre, sino 2 padres, ¿no? Uno y es más o sea, psicológicamente es más difícil crecer con esta imagen de 2 padres, que a uno sí quieres, que a otro no, que con un padre absolutamente dañino, porque de ese te puedes desprender, ¿no? De de esta dualidad, cuesta trabajo salirse. Sí, yo creo que ahí está el silencio, ¿no? Marce, ¿tú qué opinas? Sí, yo creo que sí, sugiere muchas cosas, o sea, pero no las dice. Por ejemplo, yo ahorita pensé en la trama política, o sea, presenta como la asamblea popular, pero presenta como la vida en la asamblea, ¿no? Los niños corriendo, el papá hablando, pero realmente, y te imaginas el escenario, pero no te está diciendo las causas, ni te está diciendo el No. manifiesto, ni te está sí lo menciona, pero como de pasadita, no te Sí, puso el desplegado que sacaba ni nada de eso, ¿no? Y luego por el otro lado te pone al gobernador, al exgobernador, porque yo dije, este Nelson, creo que es Ulises Nelson, Luis, ¿verdad? Nelson dices Ruiz. Y, sí, y entonces, pues, que se amaneció y que ya todo está tranquilo, y entonces se comió unos huevos de la benedictina, o no sé Benedictino. qué, o sea, tampoco te está echando el discurso político que se está echando el gobernador, ¿no? Pero también, o sea, esos contrastes te están diciendo muchísimo de lo que está pasando, ¿no? De la vida que tiene la procuradora, la Lisbeth, ¿no? Es que se va a París y no sé qué. Y pues esta gente que vive pobremente, ¿no? Sí, y hay un contraste impresionante también en que, por ejemplo, ella dice que cuando el papá ya está metido en la APO totalmente, ellos tienen menos de comer, ¿no? Que a veces les falta la comida, y hasta hay un señor que le da comida, y ella dice: "Ojalá y no nos diera", porque está insinuado, pero ahí hay algo con ese hombre, ¿no? Un Sí, abuso o algo. ujú, ujú, Y el del señor. contraste sí, y el contraste con la esposa de sí, con Lourdes, con sí, el contraste con ella que lo único que no quieren es saber de eso. O sea, ellos pueden vivir al margen, ¿no? Es impresionante, porque dices, nada más con eso ya te planteó la realidad, las clases sociales, el poder, pues ya. Exacto, sin abordar directamente el asunto que pudiera caer en un panfleto político o una y realmente no, o sea, yo no lo sentí así, yo no lo sentí así. No, también creo que porque como lo pone desde su punto de vista, pues es lo que ella vivió, ¿no? Ya lo que realmente pasó. Precisamente aquí es, en el caso de Karina, cómo se compagina el testimonio con la literatura, ¿no? Bueno, yo creo que, es literatura definitivamente porque ella estudió filología y porque de veras sí está enamorada de la palabra y se le nota, ¿no? O sea, usa un montón de recursos. Hay una carta, hay una nota del periódico, hay un informe que le da el que era amigo de su papá, pero al final ella desconfía también de él, ¿no? Que ahí también lo que hace es plantearte que llegas a un nivel de verdaderamente delirio de persecución, porque ella ya no sabe ni siquiera en quién puede confiar y, pues, rompe esa carta que le dio, ¿no? Mete un montón de recursos. Bueno, todo esto de recordar es ya un recurso inmenso, unirlo con la experiencia. Poesía, digo, de alguna manera mete poesía, ¿no? Sí, hay ¿No? En poesía, algunas sí, partes. definitivamente, mete Prosa ahí es muy linda. Su prosa es muy, muy, muy bonita. Sí, y eso que está contando Precisa, cosas muy terribles, sí, precisa. sí, y no está contando cosas lindas, o sea, todo le duele, no hay pocos recuerdos bonitos, ¿no? O sea, a lo mejor las jícaras cuando todo estaba tranquilo antes de que el papá se fuera, pero en realidad, creo que es
lo que hace es un esfuerzo por usar la palabra para encontrarse ella misma y rescatarse, y tal vez consigue ofrecer, pues, acompañamiento a otros que hayan estado o hayan tenido este tipo de pérdidas durante la infancia, ¿no? Mm, creo que es fácil identificarse con la historia, aunque el padre no haya sido líder social, ¿no? Cualquier padre ausente, por la razón que sea, va a crear una situación como la que vive Karina aquí, y y y sí, se ve que o sea, está enamorada de la palabra, porque sí busca, ¿no? Esa exactitud, esa y no, aparte no se regodea en 1000 historias, ni en frases complicadas, ni lo cual hay que No, no, admi no, tiene, como dice Ivonne, tiene una prosa, la verdad, a mí me gustó mucho su prosa y tiene imágenes muy bonitas. Ahorita no me acuerdo, por ahí la tenía de la cárcel, cuando describe lo que es la cárcel, sí, ¿no? Dije: "Guau", ¿no? O sea, no, o sea, qué bonito, o sea, cómo se sí, describe una cárcel así, ¿no? sí, cuando dice: "La cárcel es un agujero, un no sé qué, un no sé qué", que Sí, que además acabas por decir, o sea, la cárcel son 4 paredes y también un cuerpo, ¿no? Como que dices, porque, pues, aunque no te encierren en la cárcel, de todas maneras, ¿cuántas veces ella misma tal vez se se sal ahora sí que pudo salir de la cárcel después de escribir esto, me imagino, ¿no? pues sí, exacto, tienes razón. Sí, yo cuando leí esa parte justo pensé, dije: "Sí, el papá en la cárcel y ella en otra, pobre", sí, sí, eso es. Sí, sí, tiene expresiones, el uso del lenguaje, y sin, digamos, bueno, no, quiero decir, no es un lenguaje pretencioso, ¿no? Es un Ujú, lenguaje muy sencillo y, y sin embargo muy profundo, o sea, que realmente sí te toca, ¿no? O sea, a mí sí, te digo, yo subrayé mucho del libro, porque me gustaron muchas cosas que escribió, ¿no? Cuando habla de Brad, que escribe de lo verde, ¿no? Que ujú. Oaxaca verde, finalmente, Sí, pues, Oaxaca es verde, ¿no? Por la sí, cantera, ¿no? sí, 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 sí. Y no señala, ¿no? No señala, no enjuicia, no castiga, no es una forma de transmitir sus sentimientos, su emoción, su dolor, no, de una forma, híjole, yo como dice Marce, muy profunda. Ujú. Sí, como que se siente honesto, ¿no? Y a veces, bueno, hay quien dice que la biografía, pues, puede llegar a ser aburrida, pero bueno, aquí como se conecta con la historia real, pues ya va de gane. Pero es tan honesta su parte que se basta a sí misma. Orfandad es un libro que combina la parte íntima de una historia, pues, propia, privada, con esta parte histórica de la APO en Oaxaca. Creo que fue 2006 y 2007. Estamos diciendo que el lenguaje que usa Karina para relatar la historia es un lenguaje sencillo, muy claro, y que eso nos acerca a la historia, ¿no? No hay complicaciones, no abusa de comparaciones ni de frases muy elaboradas. Este, Nos va llevando, también decíamos que llama la atención o es bastante innovador esto de empezar jugando con su experiencia con los hongos, ¿no? En este viaje que ella hace al pasado para reencontrarse y que, pues, es un hilo perfecto para juntar las 2 historias, ¿no? La de su padre, que ella se siente invisible ante el padre, y la de los maestros, la de la APO. Eh, ¿Qué más decíamos? Hablábamos del silencio, que el silencio atraviesa la novela
por todo lo que se cayó y es momento de decir, y también porque se silencia la verdad, ¿no? En torno al arresto del padre, en torno al movimiento de la APO, ¿no? Que, bueno, sí es sabido que Oaxaca lleva años y años con gobernadores, pues, que son caciques, ¿no? Y se van pasando el poder y En la actualidad. sí, exacto, Oaxaca es entonces, pues, a la hora que leemos la historia, pues, decimos, pues sí, Actual. eso y mucho más, exacto. También cómo compaginaba el testimonio de Karina con la literatura. Bueno, sí, bueno, lo que decimos es que definitivamente, aunque sea una historia personal, es un libro literario porque está lleno de recursos, porque maneja el lenguaje divinamente, porque, no, las comparaciones que usa son precisas, el juego con el tiempo va y viene, y se mueve de un sitio a otro, y la verdad es que en ningún momento nos perdemos. Esta es hasta pregunta, porque a mí me generó una duda. ¿Qué creen que es qué creen que sean las hojas en que están los escritos con letra más oscura? Yo, o sea, entiendo que los está diferenciando, pero no me sigue generando duda, ¿cuál es la diferencia? O sea, ¿sí saben cuáles les digo? A ver, voy por el libro. ¿Es con otro tipo de letra? Sí, A mí me dio la idea de que era como un cuaderno, un puede ser, como que era sus escritos, como que es un tipo de apuntes que ella lleva y el otro es como su novela, ¿no? O sea, exacto. como que entrelaza, ese cuaderno de nota con la otra historia. Eso también es muy interesante. Pues fíjate que sí, Digo, que no tiene sé, eso es lo que yo entiendo. A ver, ahora que veamos no, aquí. pero sí, sí me hace sentido, porque yo lo leía y decía, no es que sea cambio de tiempo, porque igual está hablando del hoy, que de aquella época, pero tienes razón, pueden ser apuntes que rescata y mete en la novela. Esa es como la idea que me da, pero habría que estudiarlo a lo mejor. Sí, se lo preguntamos la próxima vez que nos acompañe. Sí, porque, sí, tiene una letra más grande y son Son cortos, cortos, una hoja, 2 hojas a lo max. Sí, igual como que los poemas o lo que también está con esa letra. bueno, sí, Por eso me da la idea que es como 2 textos paralelos de ella, fíjate, como decía cuaderno de apuntes, algo así. sí, definitivamente. Sí, esta prosa tan precisa, Susi, de Karina, ¿no? Que no sentencia, no acusa, no hay rencor, ¿no? Sino la narra como una experiencia, como sus sentimientos, ¿no? Ujú, como al sí, o sea, Como no algo es muy íntimo, como iniciaste, como un pues, con dolor, ¿no? con O sea, dolor. creo que siempre que entramos en nosotros mismos, bueno, en la contraportada, hay la última frase que dice: "¿Se puede escarbar hondo y salir ileso?". Y nos responde: "De ninguna manera", ¿no? Y creo que eso es cierto para cualquiera, ¿no? Hasta para una terapia psicológica. Vas al psicólogo y a ver quién sale ileso, nadie. Este, entonces, pues es lo mismo, ponerse a escarbar en uno mismo a través de las palabras, pues es también una forma de terapia, porque, pues, al final pensamos en palabras, sentimos en palabras, todo son palabras, y pues ella puede usarlas, ¿no?, para contar esta historia, y las puede usar bien, porque, bueno, luego no todo el mundo, pero la verdad es que sí se agradece
la escritura que hablando de esa escritura tan precisa, creo que para la próxima podemos leer El polaco de Coetzee, aunque ya hayamos leído uno de Coetzee, porque es como una novela de ideas que cuenta solo una historia para transmitir esas ideas, pero a pesar de que la novela lleva la carga de una idea en sí, es transcurre así, pero suavecito, sin complicaciones, hasta está escrita por puntos. Creo que es una novela que está súper padre para analizar. Y Ahora, el papá, ¿no? Aquí el papá, ¿no? O sea, cómo, cómo construye Karina el personaje de su papá sin convertirlo en un mito o en un ajuste de cuentas? bueno, yo creo que el papá, la construcción del personaje del papá, a pesar de ser su papá, acaba teniendo mucho de arquetipo, porque finalmente es la figura del justiciero que pone primero sus ideales y después su familia, de este ser que tiene que tener algo de, pues, de ególatra, aunque tenga también muchos ideales sociales, ¿no? Y es este arquetipo también que al tener una misión, pues va a abandonar lo demás, y por eso también nos aparece un poco desdibujado, Ujú. porque a ella la vemos padecer y al papá en realidad no. En la sospechamos que en la cárcel debe de haberla pasado muy mal por las decisiones que toma después, pero no lo sabemos. No lo vemos dolerse nunca. Al final se va. Podría uno decir, bueno, a lo mejor se va por ya no hacer daño a la familia, pero también más bien podría irse solamente porque ya no puede compartir nada. Eh, Bueno, y también tiene otra mujer, ¿no? O sí, sea, que también ella, pues, es algo que le duele, ¿no? Que tenga otra mujer. sí, y ahí también es como el arquetipo del macho, ¿no? Que se puede dar sus licencias. Y la mamá es todo lo contrario, la mamá está enamorada, perdidamente enamorada, tanto de este hombre idealista como pues, del papá de sus hijos, ¿no? Sí, aunque De en una parte ya al final dice, bueno, se separaron, pero ya llevaban muchos años que ya no se amaban, ¿no? Más o menos dice, ¿no? Y, entonces sí también es como una relación. A mí me gustó mucho cuando Lucrecia, precisamente, cuando está en ese proceso con Lucrecia, dice, ya tus papás ya, o sea, ya olvídate de ellos, ¿no? O sea, ellos sí, ya están en otra órbita. Y eso me pareció muy bueno, pues, porque, pues, ¿cuántas veces no andamos culpando a nuestros papás ya todas, betarronas? sí. No, y dice, a mí me encantó que dice: "Tú ya tus papás fueron antes de ti". Exacto, Entonces, y la verdad, si lo piensas, dices: "Es cierto", o sea, todo lo mal que hayan hecho, lo hicieron por lo que les pasó antes de mí, ¿no? Entonces, pues sí, si llegas ahí, pues ya qué juzgas, ya. Sí, esa parte es muy buena, la verdad, que es el principio, que entras y ya te atrapa porque dices: a ver, ¿qué está pasando?". Sí, yo creo que el personaje del padre es un detonante también, porque, pues, de ahí vienen todos sus dolores de cabeza. Pero bueno, un personaje arquetípico o secundario o antagonista serían,
cumpliría todas las funciones de esos personajes, ¿no? Ujú. De detonar la historia, de alimentarla. Creo que esa es la función del padre en el libro, ¿no? Mm. En su vida, pues bueno, es la de un padre ausente, pero es interesante que funciona muy bien el la ¿no? Meter al personaje principal y el otro, pues, es el antagonista perfecto. Incluso hay una parte donde dice que, bueno, y él entonces se dedicó a la política y ahora es diputado del PRD. Sí. Sí, Y ya vi, y es diputado de Morena en sí, Oaxaca. sí. Bueno, para empezar, me gustó el final que ella dice la última palabra, ¿no? Como que siempre había estado sujeta a lo que el papá decidiera o hiciera o dijera, y al final es ella la que dice adiós. O sea, Adiós. que sería algo que también le preguntaría a Karina, si en verdad se lo encontró en Italia, pero bueno, es impresionante también que no lo hayan vuelto a ver, ¿no? Creo que, lo que decíamos también de que es literatura es porque, aparte del lenguaje y de cómo está contada la historia y todo eso, bien nos habla de la condición humana, ¿no? De cómo el poder, arruina todo, cómo, porque el mismo Flavio Sosa, por más buenos intereses que tuviera, pues también el poder lo cegó, ¿no? Claro, siempre rodeado de periodistas, de gente dando entrevistas, pues eso es poder. Y realmente, pues, como te digo, paralizó Oaxaca. Sí, sí. Sí, sí, o sea, las pedacitos que pone que Ulises Ruiz estaba aquí reunido en el hotel, presidente, ¿no? Creo, sí, sí, se la ha de haber pasado mal, pero bueno, tenían más. Sí, pero tenía poder igual del otro lado. Sí, es lo que más poder, sí, es lo sí, sí, sí. Me acuerdo de esa historia y paralizaron también el Distrito Federal, ¿no? Sí, aquí hubo marchas también. Sí. Ujú, ujú. Sí, pero sí me acuerdo que Oaxaca estaba, pues, la gente Sí, sí, la gente decía que peligroso, ¿no? O sea, como que fue una época en la que nadie fue a Oaxaca, sí, Y pues todos los comerciantes, cerraron negocios, todo. ujú, y no cambió nada. Susi, y en cuanto a biografías, ¿de qué modo las historias personales pueden llegar más allá de la conversación? Mm. Pues yo creo que precisamente ¿Te li congeló? me congelé yo Sí, te congelaste, sí. y ya me descongelé. Cállate. Este, a este, propósito de congelación que estamos padeciendo Sí. aquí. este, haciéndolo literatura, o sea, yo te teníamos un maestro en Casa Lam, ¿se está congelando? No, así está Ah, bien. porque si no me muevo. Teníamos un maestro en Casa Lam, Marce, ¿te acuerdas tú de Rosado? Que nos decía que para contar historias, ya se los he dicho, o cualquier historia, el Ministerio Público, ahí oyes lo que quieras y de ahí puedes sacar historias, pero si la pasas como está en el en el folio del Ministerio Público, pues nadie lo va a leer, a la segunda hoja dicen qué cosa tan espantosa, ¿no? De corridito y en letra mayúscula. Entonces decía, no cualquiera tiene el derecho a escribir su historia, porque luego nada más el mundo está lleno de bodrios, así decía. Entonces, pues sí, supongo que para que una biografía nos atrape y valga la pena leerla y nos quedemos con algo más que la mera historia, pues lo que hay que hacer es convertirla en literatura usando todos los recursos literarios que hay, sabiendo escribir, aprendiendo también, ¿no? O sea, todo se aprende en este mundo, pero definitivamente con la intención de que no sea nada más la historia de
mi abuelita, ¿no? Ujú. Sino que además la historia de mi abuelita sirva para decir algo con lo que la gente se identifica. Así que y bueno, está lleno de frases lindas, ¿no? Como dice Marx, es súper subrayable. O sea, yo también lo tengo todo rayado de amarillo y, pero bueno, por ejemplo, sobre las palabras que dice: "Agua", digo, y Lucrecia me acerca mi vaso. "Quien te enseña las palabras, te enseña el mundo, te lo abre", le dice la chamana. Eh, Y sí es cierto, ¿no? Primero hay que aprender a hablar. Dicen que la gente con dislexia o con, puede ser que con déficit de atención, piensan en imágenes más que en palabras, pero la mayoría de las personas pensamos en palabras. Sí, cuando ella le dice: "Asómate adentro, no fue culpa de ellos, ahora tienes que quemarlo todo". Cuando le dice: "Quédatelo para que sea", bueno, ahorita lo busco, arena, ¿cómo? No, a ver, ahorita lo busco. Después, bueno, la manipulación de los medios, ¿no? Que decían que las hijas de Flavio Sosa estaban en Suiza y que él se había hecho millonario a costa de manipular a los gobiernos, ¿no? Cuando en realidad, pues ella dice que a veces les costaba trabajo encontrar comida. Este, bueno, cuando su amiga Araceli le dice que ella tiene el don de la escritura, y en ese mismo paso dice: "Mi papá siempre pensó que el combate era equivocado". Porque, pues, al final él también era un orador y un creyente de la palabra, y pretendía más que una lucha armada, pues, una lucha pacífica. Luego, me impresionó que dice: "A veces pienso que papá me alejó a todos los hombres de mi vida. El dolor de mirarlo en el pasado y las costras que quedaron de la casa disuelta, de nuestra familia rota, me hacen sentir miedo de amar". Y él me dijo además: "No debes enamorarte. Eso es el amor, una ensoñación, sálvate". sí. Y dices, supongo que hablaba por sí mismo, pero también qué egoísta, no sé, qué decirle algo así a tus hijos, ¿no? O sea, no creas Qué en macho. nada. No, qué macho, qué machista. Y porque no creas en nada. Y hay otro, que también lo dice así fácil y es impresionante. Las multitudes se habían llevado a mi padre a divagar sobre la justicia, a soñar con cosas tan imposibles como la igualdad. Mis hermanas, mi hermano, mi madre y yo fuimos expulsados de la normalidad. Nos quedamos sin casa. Y dice, y esto también me gusta. Yo me aferré a Clarice Lispector y a Juan Rulfo, y me pareció que se está agarrando de lo mismo, que de las 2 cosas con las que construye su novela, de toda esta intimidad y estar en la cabeza y darle vueltas de Clarice Lispector, y con pues, con la realidad de una situación, que es lo que Juan Rulfo nos transmite en todos sus cuentos ¿no? Y en Pedro Páramo, de así están las cosas, así somos. Este, entonces creo que no sé si escogió a sus 2 porque en verdad eran, o porque combinan también con la forma en la que va contando la historia. Luego dice: "Mis 2 hermanas, mi hermano, mi madre y yo huíamos como insectos perseguidos por la gran luz". La gran luz no tiene que ver con Dios, ¿no? Y dices, la gran luz será los medios, ¿no? Me Los imagino, reflectores. los reflectores. Ujú. Y y en cuanto a la madre, también es importante que, desde luego, está presente, los cuida, los alimenta, pero por otro lado, creo que al ser un poco ingenua, al darse ella cuenta antes que la madre de que el papá la engaña, la deja un poco también desprotegida, ¿no? Casi como si la que tuviera que estar al frente fuera la hija mayor. La fuerte. Sí, y esto lo repite por lo menos 2 o 3 veces, ¿no? Sigo esperando que papá descubra mi existencia.
papá descubra que estoy viva, que tengo una vida, que descubra que mi vida está en peligro, igual que la vida de mamá, de mis hermanas, de mi hermano. La muerte nos ronda, todos lo sabemos. Papá es una mancha lejana entre la gente que habita el Zócalo. Tengo hambre de ser vista, de existir. Ahí dice que está distanciada del padre por los engaños, que también es muy lindo y al mismo tiempo muy triste. Que se cache el engaño del papá, porque el condenado regala los libros que le había llevado a ella. O sea, ahí la traición es doble, ¿no? Es a la mamá y a ella también, porque el libro era suyo. Sí. Y se los encuentra dedicados a otra persona, Sí, a alguien más. sí, eso es, sí, puntada de alguien que no es muy, susceptible, ¿verdad? Todo lo de los libros no, eso es tristísimo. Y también esto es, como dices, que su padre se alejaba de mí, que no paraba de convertirme en él mientras pasaban los días, ¿no? Esto de, por un lado, lo sigue en el gusto por la literatura, pues lo admira por este por esta vena, digamos, justiciera, y supongo que también se va desencantando de la vida, ¿no? Y no creo que el padre fuera alguien muy encantado. Hay también habla mucho de la piedra, ¿no? Y bueno, yo creo que su piedra es precisamente la palabra. Cómo la escribió, dice que el papá escribió una nota que usaba como mantra y repetía: "La celda no eres tú". Como dice que la hija que lo visitó tampoco le dijo que en Oaxaca todo empieza a acomodarse, que él fue una pausa breve en el antiguo mecanismo que retoma la marcha, porque, Quizás. pues sí, no pasó nada. Lo que decíamos también de la prisión, ¿qué es una prisión? Bueno, es un hueco, es un cementerio, es un campo minado, es una incitación al suicidio, son 4 muros, un bloque de cemento, es la purga. Y luego dice: "Es el ruido y la furia", que bueno, pues ahí está Faulkner. Bueno, no dice "y", nada más dice: "Es el ruido, es la furia, es una celda, es un castigo, es una pausa en la vida, es la vida". Y ahí es cuando empiezo a pensar que también es ella, su cuerpo, ¿no? Es el alivio de saber que estás vivo, estamos vivos. Y bueno, tal vez de la prisión física salvaron la lectura, y de esa prisión mental a ella la salva la escritura. Y bueno, aquí dice: "Aún no comprendo por qué los hongos no me revelaron si papá era el viejo vendedor de mapas que vi en Roma". Esa es una pregunta para Karina. También es muy lindo cómo dice que él decide estudiar agronomía y dedicarse a los libros, porque llegó a la universidad y ahí leyó: "Aquí se enseña a explotar la tierra, no a los hombres". Y entonces estudió agronomía. Y aquí creo que este es digamos, su motivación. Y dice, es en uno de estos escritos que podrían ser del cuaderno, y dice: "Esta es mi historia, de nadie más. La construí para tener una casa. Es mi historia, aunque involucre a una colectividad. Es como una novela rusa que menciona a Napoleón para hablar del amor y del sufrimiento humano. Miento, porque yo no escribo una novela, sino apenas unas notas". Marce, ahí está, son notas. No soy Tolstoy. Quizás la única semejanza es la muerte y la guerra, y el odio, la miseria, la ruina. Todo está igual, no importa cuántas revoluciones han pasado, ¿no? Creo que ahí está todo su leitmotiv, o sea, pase lo que pase, hay pérdida, sufrimiento y injusticia. Este, con lo cual también está muy cerca de Juan Rulfo, ¿no? Dice: "Para mi padre, lo importante es el mundo, cambiar el estado de las cosas en el mundo, y me siento disminuida y sin espíritu. Mis padres cumplieron ayer 20 años juntos, mi edad. Ser lo que une, qué triste ser algo que une. Ser el centro o el comienzo". Y cuando le dice al papá que va a estudiar filología, dice: "Hoy decidí, papá, que estudiaré filología. Sé que no te importa,
pero ¿no encuentras algo de magia en analizar una tras otra las palabras para llegar al origen? También eso es el hilo del libro, ¿no? Qué contraste de las historias de los 2 libros, ¿verdad? De la orfandad y el olvido que seremos, ¿no? Y la diferencia de la figura paterna. Sí, es que, bueno, si todos pudiéramos escoger, hay la teoría de que escogemos dónde nacemos, pero digo, todos somos bien tarugos para escoger. Este, yo digo que si pudiéramos de verdad escoger, pues, ese padre amoroso que está dispuesto a que creas que el mundo es un lugar, en el que estás a salvo, es, pues, es el mejor principio, ¿no? Ya después a cada quien le tocará enfrentarse con distintas cosas, pero sí creo que está más armado alguien que creció en una familia en la que había cierta seguridad, ¿no? Que cualquiera que vive al borde del peligro, desde que no sabemos qué vamos a comer mañana, hasta no sabemos qué se va a tomar mi papá mañana, o no sabemos de qué humor va a llegar. Todas esas cosas crean muchas inseguridades, ¿no? O si va a llegar en el caso de Karina, ¿no? Porque ujú, Pero las 2 historias son de unos luchadores, ¿no? ujú. Es lo que decíamos, que es una coincidencia que en el anterior el padre también era un luchador social, pero al mismo tiempo un papá superdevoto, ¿no? Que como él había tenido un padre duro, eh, pues había optado por proteger a sus hijos por encima de todo, ¿no? Ujú, Y en cambio aquí es también un luchador social, ujú. pero que, pues, se queda con la causa y sin familia. Es Ujú. verdad. Sí, y se nota, pues, que en el del olvido que seremos, él lo que está haciendo es un homenaje absoluto a su padre, ¿no? En cambio, en esta no hay homenaje, lo que hay es un intento de rescatarse ella misma, creo yo. Y es que te iba a decir, yo creo que ella, es como su infancia, realmente su infancia, su adolescencia Ujú, fue timbrada con todos estos eventos, ¿no? Con todo lo del conflicto y luego el papá en la cárcel. Y entonces como que te queda como un sabor así como decir, bueno, después de que me destrozaron toda mi juventud temprana, digamos, para nada. exacto, para nada. Que está cañón, exacto, me quedé sin papá, sin casa, Y, o sin sea, de muy joven, o sea, pues ella apenas entendía, o sea, el libro es un poco tratar de entender, pero pues una niña de 8 de 9 jugaba ahí en la asamblea, lo que sea. Pero bueno, después de ver todo eso, y de vivir todo eso, y luego de ir a ver a tu papá en la cárcel y todo eso, y decir y después, pues las cosas se fueron enfilando a lo mismo de siempre. Y es así como decir: "¿Qué?". O sea, parte de mi vida sí se fue, y sí, y una además parte tan importante. sí, y como dices, para nada, o sea, están en las mismas en Oaxaca, es la verdad, o sea, sí, sí, y además me imagino, ¿no?, que a lo mejor al principio van a las ahí al Zócalo, a las juntas, y hay cierta paz, la verdad, pues los niños están jugando, pero claro, tiene que haber llegado un momento en que eso fue muy violento. Sí, 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 vivir todo eso y para nada es fuerte, ¿no? Yo creo que es fuerte. Por eso es una novela fuerte, la verdad, está fuerte. Sí, pero como está bien escrita, no la padeces, ¿no? Para No, nada, no. no, para nada, la disfrutas mucho, o Sí, sea, sí, sí. no, está bien, o sea, ya ahorita platicando con lo que tú estás comentando y todo eso, como que lo pensé, ¿no? O sea, Sí, dije: "No, pues sí, qué duro para ella", ¿no? sí, sí, sí. Sí, además, pues, seguro fue durante muchísimo tiempo la que cargó un poco a la familia, ¿no? Este,
y es mucha responsabilidad para una chavita, o sea, y así ha de haber habido infinidad de familias ahí también. Sí, la verdad es que me gustó muchísimo a mí. Sí, te deja Te deja pensando, sí. pensando. Ujú. Ujú. Pues muy Bueno. bien. Muchas gracias No, por gracias a ustedes. acompañarnos. Gracias a ustedes por darnos mucho. Me encantó estar con ustedes. Igualmente. Gracias. Gracias, Marta. Nos vemos. Club de lectura Entre páginas con Susana de Murga.